Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Comenzamos. Clase número 1 de física para el grado 10 de la jornada de la mañana. La asignatura se llama Física del área de Ciencias Naturales por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. Vamos a ver la introducción a la física. Cómo se construye la ciencia en base a la física. Primero tenemos que pensar en base a la física que en todo trabajo científico los conceptos propios de la ciencia, los métodos utilizados para la construcción del conocimiento, más las aplicaciones que tienen los descubrimientos y la forma como se comunican los resultados a la comunidad. Estos cumplen un papel muy importante en el momento en que vayamos a elaborar un trabajo científico. Y en este modo de pensar se basó la física. A ver, ¿todos conocen esa imagen? ¿Sí o no? Es una imagen. Una planta nuclear. Exactamente, una planta nuclear, que es una de las principales aplicaciones de las interacciones entre materia y energía, como hablamos, como hemos oído durante todo este tiempo cuando nos muestran esa figura, ¿sí o no? Entonces, eso prácticamente se aplica en las interacciones entre materia y energía. ¿Y materia y energía qué es? Física, ¿sí? Todo pertenece a las ciencias naturales. Entonces, basado en eso, empezamos a mirar cómo se construye la ciencia. O sea, ¿qué estudia realmente la física, chicos? La física como disciplina científica indaga acerca del por qué y el cómo suceden los fenómenos naturales que observamos en nuestro entorno. En este proceso lo usamos con nuestros sentidos y los instrumentos de medición a través de la observación que nosotros disponemos. Mirándolo en un contexto ya más fuerte, los físicos siempre intentan descubrir las leyes básicas que rigen el comportamiento de las interacciones entre la materia y la energía, que es prácticamente la base de toda la física. Escudriñan, por ejemplo, la naturaleza de las estrellas, la luz, el tiempo, el sonido, las partículas subatómicas, cuestiones así, entre otros. Todos esos son objetos de estudio. ¿Por qué? Porque ellos se basan más que todo en la interacción entre la materia y la energía. Entonces, en conclusión, en base a qué estudia la física, podemos decir que busca descubrir generalidades sobre la estructura básica del universo, para así explicar los fenómenos y los efectos que son observables en términos de principios fundamentales en base a la física. A ver, primero se debe hacer un trabajo científico. A ver, el trabajo científico consta de muchos pasos. El primer paso es planificarlo, ¿sí? O sea, se desarrolla un trabajo, los científicos establecen los objetivos y las etapas que, aunque no siempre se dan en el mismo orden, permiten abordar problemas y explicar esos fenómenos, esos efectos, esos descubrimientos, ¿sí? Y a la vez, en base a esos conocimientos se hacen otros descubrimientos y así va aumentando ese sistema de estudio para fundamentarlo y así poder decir cómo se planifica realmente ese trabajo. Existe el trabajo científico en busca de soluciones, que es otro. Busca de soluciones es cuando ya tenemos algo, ¿sí?, que tiene un problema. Por ejemplo, en la capacidad humana debe plantearse preguntas
de los sucesos más complejos e incomprensibles que tenemos nosotros en nuestro entorno. Por ejemplo, ¿por qué nos movemos? ¿Por qué tenemos una reacción? Buscarle la solución a eso, a ese interés científico. ¿Ya? Lógicamente, los científicos se motivan con las necesidades de la sociedad de hoy en día. ¿Ok? Y eso va enmarcado en un carácter social. Por ejemplo, el que vivimos hoy en día, el desarrollo de las vacunas para el COVID-19, ¿sí o no, chicos? Para combatir, por ejemplo, las enfermedades y la epidemia tan mortal esta que nos tenemos ahora mismo, que arremeten contra toda la población, ¿sí o qué? Entonces, eso va basado más que todo en ese, va marcado en ese carácter social de que todos los científicos tienen que buscarle esa solución a la sociedad. El desarrollo de esa vacuna. Entonces, eso sería un trabajo científico en busca de esa solución. Y eso está basado en la física. Existe otro trabajo que se basa en conocimientos ya existentes, ¿sí? O sea que los científicos no parten de cero, sino que aprovechan ese conocimiento, ¿sí? Bajo ese estudio que ya se hizo anteriormente y se basan para hacer nuevamente nuevos conocimientos, ¿sí? Para que puedan ser ampliados. Por ejemplo, aquí la figura de nuestro gran amigo Galileo Galilei, que se apoyó más que todo en las leyes sobre el movimiento. Ustedes recuerdan eso, eso lo vieron ustedes por allá en sociales, en filosofía, creo que lo van a ver también. Las aplicaciones de Galileo Galilei, las de Isaac Newton, ya fueron, ellos se basaron, las leyes de Kepler, por ejemplo, ellos se basaron en ya conocimientos existentes de épocas anteriores. ¿Para qué? Para poder dar solución a un nuevo objeto de estudio. Existe también el trabajo científico cuando es cualitativo y cuantitativo. Esta parte del trabajo científico cualitativo y cuantitativo es bastante, más que todo se implica la parte de observación, ¿sabe? El cualitativo en las cuales no es necesario tomar medidas, mientras que el cuantitativo sí. Por favor, me desactiva el Yaciris Julio, por favor, desactive el micrófono. Yaciris Julio. En base a estas medidas, tanto cualitativo y cuantitativo, cualitativo quiere decir las cualidades que tiene todo objeto o todo objeto de estudio. Por ejemplo, entre nosotros podríamos decir lo cualitativo serían las cualidades que tiene la persona. Y los cuantitativos podríamos decir cuántos años tiene este señor. ¿Sí? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Eso sería cuantitativo. Y cualitativo sería el aspecto de la persona, las cualidades que presentan. Eso también pertenece al trabajo científico en base a la física. Hay una parte que también se llama cuando el trabajo científico se conduce a un resultado. Una vez tengamos ya todos aquellos pasos planteados, ejecutados, pues los resultados de las experimentaciones y del trabajo científico, pues en la mayoría de las situaciones conducen a plantear generalidades para explicar los fenómenos y efectos que son objeto de estudio en la física. Por ejemplo, un efecto podría ser el electromagnetismo. ¿Por qué? Porque es basado en movimientos y en base a algo que... Y un fenómeno, a ver, ¿quién me puede explicar, quién me puede decir algo de un fenómeno al cual se estudia en la física? A ver, alguien que me conteste. Un fenómeno. Profe, podría ser el Profe, fenómeno creo que podría ser meteorológico. un arcoíris o algo así, por el estilo. Ajá. El arco iris. Dice, ¿quién dijo el arco iris? Sebastián, profe. Sebastián.
Ok. Edwin, ¿cuál Y decías tú? ¿Cuál decías tú? un fenómeno meteorológico como podría ser la rotación, la rotación del planeta o la rotación de las nubes, que utilizan la física para determinar de qué posición y a qué dirección van, y el Oh, posible tiempo que podrían tardar. ok, ok. Fíjense, ahora tuvimos en cuenta dos cositas. Hubo un compañero que habló sobre el arco iris, ¿sí o qué? Y el otro me habla del movimiento de los planetas. Como se pueden dar cuenta, el fenómeno principal es precisamente los movimientos de los planetas, que no lo hacemos nosotros, sino que ellos lo hacen innatos, o sea, son autónomos. No hay que gestionarlo, no hay que hacerlo. Mientras que el arco iris se hace de acuerdo a los fenómenos que se van presentando. Por lo tanto, el arco iris es un efecto de luz, es un efecto de luz, ¿sí? Que se expresa en nuestra corteza terrestre. Pero gracias a qué? A los fenómenos que se van dando de acuerdo a los movimientos de los planetas. Eso lo estudió la física, eso lo vamos a ver acá, ya un poco más detenido o más detenidamente, porque vamos a mirar por qué trabaja como efecto y cómo trabaja como fenómeno. Listo. Después de eso, de esos resultados que nos den de acuerdo a lo que acabamos de hablar, existe un trabajo científico que se realiza en equipo. Por ejemplo, siempre hay un consenso de ideas y de experimentos de manera independiente por varios científicos a los cuales deben conformar después en su comunicación para poder dar con el resultado. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo, por ejemplo, basado en el problema del COVID-19? Si ustedes se dan cuenta, muchos van a vender la vacuna, ¿sí o no? Muchas empresas crearon la vacuna. Pero resulta que hay un equipo que se llama Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que es la que rige que verdaderamente esa vacuna haga efecto. En estos momentos todo el mundo está en prueba. En estos momentos todas esas vacunas son de prueba realmente. La vacuna como tal verdaderamente no se ha creado. ¿Oyeron? Todo esto van a hacer con la humanidad un experimento, todas esas empresas. ¿Qué quiere decir? Que la Organización Mundial de la Salud hizo unos equipos de trabajo con las empresas que interactúan en la parte de la ciencia para crear la verdadera vacuna. En estos momentos, AstraZeneca, Pfizer, todas esas empresas crearon su modelo y lo están colocando a las personas hoy en día. Primero lo hicieron con animales, ahora lo están haciendo con el ser humano. Entonces muchos de nosotros, no sé, algunos van a tener la dudosa cuestión y el miedo de colocársela. ¿Por qué? Porque todavía realmente la vacuna como tal no la han creado. Entonces fíjense, ese trabajo científico está aquí y eso se da con un efecto de la física. Si no sale eso verdaderamente, la humanidad verdaderamente está condenada a morir. ¿Sí o no, chicos? Así de chévere. Pero fíjense quiénes son los que plantean eso, los físicos, los que interactúan con la física, porque gracias a ella es que se va a detectar cómo realmente podemos hacer esa vacuna. ¿Comprendieron esa parte, chicos? Un ejemplo de investigación científica, por ejemplo, se propone un ejemplo que posiblemente procese la solución de una pregunta científica. Por ejemplo, una pregunta científica como, al suministrar calor a un cuerpo, ¿aumenta siempre su temperatura? A ver, ¿quién me puede responder eso? Todo eso lo La sabemos. pregunta, profe, ¿me puede repetir Ahí la vamos pregunta? a ampliar un poquito más. A ver, un ejemplo de investigación científica basado en la física. Usted dirá, profe, pero es que usted me está hablando algo sobre química ahí. Fíjense, la química, gracias a la física, tiene todos sus valores. ¿Oyeron? Todos esos valores que ustedes van a ver en química
son gracias a la física, porque la física fue quien le dio los verdaderos modelos para poder medir tanto cualitativo como cuantitativo. Entonces hay una pregunta que podemos decir en esta parte, vamos a decir sobre este proceso, la solución de la siguiente pregunta, por ejemplo, una pregunta científica. Ahí lo dice, al suministrar, mírenla aquí, al suministrar a un cuerpo calor, ¿aumenta siempre su temperatura? ¿Sí o no? Cada uno tiene un concepto completamente diferente, ¿sí o no? Cada uno de ustedes. Yo también tengo un concepto diferente, pero todas esas son hipótesis, lo que ustedes acaban de crear. Ya, en base a cada uno de ustedes, alguno tendrá razón, alguno no tiene razón, ¿sí o no? Y por eso se llama hipótesis, o están formulando realmente ustedes la hipótesis. Pero antes de formular la hipótesis, antes de formular esa hipótesis que ustedes están diciendo, ustedes deben buscar primero la información donde se observa ese fenómeno o esa parte que estoy diciendo de que cuando se le suministra calor a un cuerpo, verdaderamente se le sube la temperatura. Entonces, fíjense cómo es. Después que ya usted mira eso, observa el fenómeno, realmente, si de verdad se aumenta o no se aumenta. Reúne la información, formula la hipótesis que usted me está diciendo ahora mismo, o sea, se basa y sostiene que su hipótesis es real, la que cada uno dijo, y debe haber una comprobación experimental, o sea, usted lo tiene que demostrar. Luego de demostrarlo en una comprobación experimental, usted debe hacerle un trabajo de laboratorio a eso que me está mostrando, a esa parte que estamos hablando, a esas hipótesis, a esa información, a esos fenómenos. Debe haber un trabajo de laboratorio para poder tener el resultado y desde allí ya poder crear la verdadera teoría o la elaboración de la teoría en base a los resultados. Y luego de eso, entonces, cuando la ciencia puede comunicar ese resultado en base a esa teoría que usted creó. Fíjese, nada más hicimos una pequeña pregunta y mire todo lo que hay que hacer en física para que se pueda resolver esa pregunta. Hay una observación del fenómeno, como les dije ahorita. Muchos de nosotros en la época antigua decían que la Tierra era plana. ¿Sí o no? Todo el tiempo le dijeron en la época anterior que la Tierra era plana. Después ciertos Copérnico, toda esa gente comenzaron a elaborar hipótesis, comenzaron a elaborar trabajos de laboratorio y se fueron dando cuenta que realmente la Tierra giraba. Y por lo tanto al girar tenía que ser algo redondo. ¿Ya? Pues cuando se detectaron, eso también lo vamos a ver acá. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Eso lo vamos a ver en un tema de física. Entonces, de acuerdo a las observaciones, debe ser reiterada, minuciosa, rigurosa y sistemática para que todo eso se pueda formular verdaderamente. En base a todo esto que hemos hablado, de pronto la primera vez nos formulemos esta pregunta que sea verdaderamente: ¿en qué circunstancias aumenta la temperatura cuando le suministramos calor a un cuerpo? Esa sería una formulación de la pregunta en base a la que hicimos anteriormente. ¿Ya? Esta sería la propia. ¿En qué circunstancias aumenta la temperatura cuando le suministramos calor a un cuerpo? ¿Ya entendieron? Fíjense. Profe, disculpe, me repite. O sea, en base a la pregunta anterior que estuvimos hablando ahora, podríamos formular esta, que es la verdadera pregunta. ¿En qué circunstancias aumenta la temperatura cuando le suministramos calor a un cuerpo?
Esa sería la verdadera pregunta para el efecto físico, o sea, para el fenómeno que se produce en el cuerpo. Bueno, se está poniendo chévere ya. ¿Sí o no, chicos? Para eso debemos buscar esa información realmente. Sí, como lo dije anteriormente, tenemos que buscar bien la información, referencias, todo, revistas, enciclopedias, libros, cuestiones que hayan dado información sobre algo que ya haya pasado en base a eso, en base a ese conocimiento. Sí, algo que haya pasado en la historia sobre eso y así. Y entonces nosotros podemos realmente formular una hipótesis como la que ustedes dijeron ahora cuando me contestaban. Ya. Bueno. Aquí hay otra pregunta que también podríamos decirla. En base a una hipótesis, creada una hipótesis, fíjense. Siempre que se suministra calor a una sustancia, aumenta su temperatura. A ver, de acuerdo a los conocimientos de cada uno de ustedes, si hablamos de sustancia, ¿estamos hablando de qué? Bueno, ahora que estén viendo química me la van a responder. ¿Oyeron? Ya que tengan unas cuantas clases de química y ya pueden responder esa pregunta con certeza. Mientras son preguntas de física. ¿Oyeron? Después de todo eso, debemos hacer una comprobación experimental. Dígame. Pues yo pienso que la sustancia, o sea, la sustancia puede ser todo lo que ocupa un espacio, ya sea líquido, sólido, gaseoso. Bueno, ese es tu concepto, ¿sí o no? Sí. Bueno, listo. De todos modos, la parte de sustancia la tienen que ver ustedes allá en química. Listo. Y yo no me puedo meter con ellos, solamente digo la palabra. ¿Para qué? Ok, ese concepto se lo resuelven allá en química. Y después de allá usted contesta la pregunta perfecta de física. Tranquilito. Ok. Dígame, chica. O también se puede estar hablando de una materia. Puede ser, exacto. También podría ser. Bueno, seguimos. Después de haber comprobado experimentalmente eso que usted hizo, se elabora el trabajo de laboratorio. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder dar la posibles cuantificación de las variables, la toma de datos y las repeticiones de todas las medidas para que den una verdadera condición que pueda producir el fenómeno estudiado. ¿Ya? Y eso se da en el laboratorio. Luego se dan las conclusiones, que es cuando se están comunicando las conclusiones, se comunican los resultados. Y que después de todo ese trabajo experimental, hay dos conclusiones. Hay las empíricas, que son las que se están en los laboratorios, y hay las deductivas, que son las que usted deduce que puede existir esa conclusión o ese resultado. Que todas son basadas en la experimentación. Y después se elaboran las teorías, que ya la teoría sí tiene que ver con los sistemas o sea, ya una ley. Por ejemplo, la ley de Newton, la ley de Kepler, la ley de Mar, la ley. Yo, gracias a Dios, les grabo el video y lo coloco allá en un acceso a internet para que ustedes lo puedan ver en la Classroom y puedan resolver las actividades de la Classroom que están en la guía.